Carla había oído hablar de la biblioteca, aunque pocos sabían de su existencia. El pueblo era pequeño y la mayoría de los habitantes desconocían este refugio olvidado, escondido entre las sombras de un antiguo barrio al margen de las calles principales. La gente mayor, en sus conversaciones susurradas, hablaba de aquel lugar con una mezcla de respeto y temor, pero nadie se atrevía a acercarse. Algunos decían que la biblioteca estaba maldita, que sus estanterías escondían secretos que no debían ser revelados. Pese a los rumores, Carla, con su insaciable curiosidad y amor por los libros, no pudo resistir la tentación de explorar ese lugar misterioso. Esa tarde, decidida a descubrir qué había detrás de las puertas cerradas y la niebla que parecía rodearlo todo, cruzó el umbral de la vieja biblioteca sin saber que aquella decisión cambiaría su vida para siempre. Bienvenido a una de las historias más interesantes que escucharás en tu vida. Suscríbete y activa la campanita, que esto comienza ya mismo. Al entrar, el aire se sintió denso, cargado de polvo y antigüedad. El silencio era absoluto, tan profundo que parecía envolverla por completo. El mobiliario, aunque elegante, estaba cubierto de telarañas y las lámparas de gas parpadeaban tenuemente, como si estuvieran a punto de apagarse. Los pasillos de la biblioteca se extendían hasta donde la vista no alcanzaba, con estanterías repletas de libros encuadernados en cuero gastado, cuyos lomos dorados ya apenas podían leerse. Era un ambiente que inspiraba una fascinación creciente, pero también una inquietud inexplicable. Carla avanzó, incapaz de evitar sentir algo que ya no estaba observando desde las sombras, algo que vivía dentro de esos libros. Mientras caminaba pudo escuchar lo que parecía un susurro lejano, algo apenas audible, pero inconfundible. Estaba sola en ese lugar. La sensación de que algo extraño estaba por ocurrir, algo que desbordaba la lógica, comenzó a apoderarse de ella. Carla avanzaba lentamente entre las estanterías polvorientas, casi con la sensación de que los libros la observaban desde sus anaqueles. Cada paso parecía resonar en un silencio profundo y agobiante, como si el eco de sus movimientos se desvaneciera antes de llegar a sus oídos. Al principio pensó que el susurro que escuchaba era producto de su imaginación, pero conforme se adentraba más en el lugar, el sonido se volvía cada vez más claro. No eran palabras, pero sí algo cercano a ellas, como si los libros estuvieran susurrándole entre sí en un idioma olvidado. La oscuridad que se apoderaba de los pasillos solo añadía más tensión al ambiente. El aire estaba viciado como si llevara siglos atrapados entre las paredes de la biblioteca, y la luz de las lámparas titilaba a punto de extinguirse. Cada rincón del lugar parecía esconder algo inquietante, como si hubiera algo más allá de las estanterías que aguardaba ser descubierto. De repente, uno de los libros en una estantería cercana comenzó a moverse, deslizándose lentamente hacia el borde del estante. Carla, paralizada por el miedo, observó con incredulidad cómo el libro caía al suelo con un golpe sordo. Sin embargo, no estaba completamente abierto, sino que sus páginas se agitaban como si una mano invisible las estuviera pasando, con una rapidez casi sobrenatural. La joven, temerosa pero aún impulsada por la curiosidad, se acercó a recogerlo. Al tocarlo sintió una vibración extraña, un pulso suave pero constante que parecía provenir de su interior. Sin pensarlo, abrió el libro y en ese instante el susurro aumentó en volumen, transformándose en una risa tenue pero burlona, como si algo disfrutara de su inquietud. El contenido del libro no era lo que Carla había esperado. Las páginas no estaban llenas de palabras sino de símbolos extraños, como un lenguaje arcaico que no lograba comprender. A medida que sus ojos se deslizaban por las páginas, los símbolos parecían moverse, cambiar de forma y entrelazarse como si estuvieran vivos. Cada vez que intentaba leerlos, las palabras se desvanecían y aparecían nuevas, más oscuras y más incomprensibles. En su mente el susurro se hizo más nítido, y fue entonces cuando comprendió que los libros no solo hablaban entre sí, estaban intentando comunicarse con ella, de alguna forma queriendo revelarle algo prohibido, algo que debería mantenerse oculto. Un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que no estaba simplemente leyendo un libro, estaba participando en un ritual ancestral, uno que había sido olvidado por generaciones. Sin poder evitarlo, Carla se sumergió más profundamente en las páginas. Cada página que pasaba parecía acercarla a una realidad paralela, una que no podía comprender pero que sentía con fuerza. En su mente las imágenes comenzaron a fusionarse con su entorno. Los estantes se retorcían, las lámparas se apagaban una a una y los susurros se transformaban en voces nítidas que gritaban su nombre. Carla, ven más cerca, déjanos mostrarte la verdad. Las voces eran múltiples, pero todas compartían un tono urgente, como si le advirtieran de algo que estaba por suceder. Carla sintió que las paredes de la biblioteca comenzaban a estrecharse a su alrededor, y por un momento pensó que su cordura estaba a punto de desmoronarse. Pero estaba soñando, o todo aquello era real. En ese instante, un libro en particular colocado sobre una mesa de madera antigua comenzó a emitir una luz tenue. La luz no era cálida, sino fría, como la de una estrella distante. Carla se acercó cautelosa, pero algo dentro de ella la instó a no tocarlo.
Sin embargo, el poder que emanaba de aquel objeto era tan fuerte que sus dedos temblorosos no pudieron evitar acariciar la cubierta del libro. Al instante, un estremecimiento recorrió su cuerpo. El libro se abrió solo, y una ráfaga de aire gélido la envolvió. Carla intentó retroceder, pero las páginas comenzaron a volar solas, como si una fuerza invisible las estuviera pasando rápidamente. Las voces crecieron, gritaron su nombre con desesperación, pero fue en ese preciso momento cuando comprendió que los libros no solo querían hablar con ella, querían que ella fuera parte de ellos. Dale like al video, que el desenlace se pone mejor. Una de las páginas en particular parecía brillar con una luz macabra. Carla se acercó y aunque el miedo la paralizaba, no pudo evitar leer lo que había en ella. Las palabras eran claras, como una maldición escrita en sangre. Alma atrapada, cuerpo perdido. La biblioteca no es solo un refugio de conocimiento, es un contenedor de espíritus olvidados. Aquel que cruce sus puertas nunca volverá a ser el mismo. Con un grito ahogado, Carla intentó cerrar el libro, pero ya era demasiado tarde. El aire se volvió espeso y los susurros se transformaron en gritos desgarradores. En ese preciso instante, la biblioteca comenzó a colapsar. Las paredes se desplomaron, las estanterías crujieron y se desmoronaron, y la luz de las lámparas de gas se extinguió por completo. La oscuridad fue total. Los libros, ahora con vida propia, se alzaron en el aire flotando en torno a Carla, atrapándola en una espiral de susurros y voces que ya no podía ignorar. Intentó gritar, pero su voz se ahogó y las sombras la rodearon por completo. La biblioteca como un ser vivo la absorbió y Carla desapareció, dejando atrás solo una sala vacía y los libros que ahora susurraban aún más fuerte, esperando al siguiente incauto que cruzara sus puertas. El sol ya comenzaba a ponerse cuando los primeros rescatistas llegaron a la biblioteca, alertados por los reportes de un incendio que parecía haber comenzado en el edificio antiguo. La policía había recibido una llamada de emergencia de un transeúnte que había visto a una mujer salir corriendo de las puertas de la biblioteca, completamente empapada en sudor, con los ojos desorbitados y un grito ahogado que retumbaba en sus oídos. Nadie había visto entrar a la joven ni conocían su identidad. Sin embargo, cuando se adentraron en el edificio, el humo y el calor les hicieron difícil la tarea de evaluar la magnitud del desastre. Algo no estaba bien, sentían que algo inexplicable había sucedido en ese lugar. Al ingresar al interior, los rescatistas no encontraron a nadie. No había rastro de fuego ni de humo. Sin embargo, el aire estaba espeso, impregnado por un olor a humedad y viejo, como si el lugar hubiera estado sellado durante años. Las estanterías cubiertas de polvo seguían allí, con libros que parecían intactos, pero algo les resultaba extraño. No había señales de daño por el fuego, y la sensación de desolación era aún más perturbadora. Los reportes decían que la biblioteca había estado cerrada por décadas, y el edificio en ruinas estaba a punto de ser demolido. Cuando los oficiales de policía llegaron más tarde, uno de ellos, el detective Martínez, decidió inspeccionar el área con más detenimiento. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, observó algo peculiar en el suelo. Huellas de pasos frescos visibles solo por la tenue luz que filtraba a través de las rendijas de las ventanas rotas. Al seguirlas, llegó a una sala trasera donde encontró una mesa cubierta de libros, con uno abierto en la página que Carla había leído antes. La visión de esas páginas, ahora arrugadas y rasgadas, produjo un extraño escalofrío en el detective, como si los símbolos impresos no fueran solo tinta sobre papel, sino algo más. Intentó cerrar el libro pero no pudo. Parecía pegado a la mesa, como si algo invisible lo sujetara con fuerza. Martínez intentó llevar el libro con él, pero al hacerlo una extraña sensación lo invadió, la misma que había tenido Carla, como si el objeto intentara retenerlo. Alzando la mirada notó que los libros en las estanterías comenzaban a moverse levemente, como si los personajes de esos relatos olvidados estuvieran respirando. El detective, sintiendo que algo lo observaba, no pudo evitar poner un pie atrás. Horas después, la policía cerró el edificio, asegurando que no se trataba de un incendio, sino de una tragedia inexplicable. Se redactaron informes sobre un posible caso de fuga de gas, pero no hubo pruebas suficientes para confirmar nada. Carla nunca fue encontrada. La policía no pudo encontrarla ni ningún rastro de su paso por la biblioteca, como si se hubiera desvanecido. Sin embargo, todos los que se acercaron a la zona coincidieron en una cosa. El aire en ese lugar, ese día, parecía aún más denso, cargado de una presencia que no se podía ignorar. Lo que nadie sabía, ni siquiera el detective Martínez, es que el libro nunca salió de la biblioteca, y lo que había quedado en su interior estaba esperando a ser leído nuevamente. Mientras tanto, los susurros que alguna vez habían sido apenas audibles se volvían más claros con cada día que pasaba. En algún rincón, entre las sombras, los libros seguían hablando, y aguardaban pacientemente al siguiente alma curiosa que se atreviera a cruzar las puertas de esa biblioteca. Ahora, ¿piensas lo mismo de las bibliotecas? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete, que muy pronto volvemos con más.